Muy buenos días. Sean bienvenidos todos aquellos que continúan siguiendo estos mensajes domingo a domingo por nuestras redes sociales. Que el Señor los bendiga y les enviamos un abrazo a la distancia. En esta mañana, domingo 27 de septiembre, último domingo de este mes, vamos a terminar, Dios mediante, con esta serie de mensajes que dijimos ya tiene por título Espejos de Dios. Y Chaplin fue un actor y humorista inglés famoso en el siglo pasado por sus muchísimas películas en lo que hoy se conoce como la época del cine mudo. Acerca de este actor se cuenta que allá por el año de 1915, en uno de sus muchos viajes, pasando por la ciudad de San Francisco, se enteró que en ese lugar habría una competición de imitadores de Chaplin, así que por curiosidad este hombre decidió asistir, pero no solamente como un espectador, sino que decidió también participar en el concurso. El mismo Chaplin relató años después que su imitación no solamente no ganó en aquella competencia, sino que de hecho fue descalificado en la primera ronda del concurso debido a que los jueces consideraron que su imitación no era para nada buena. Ahora bien, sirva esta anécdota curiosa como una introducción en esta mañana a lo que estaremos hablando, y estaremos hablando acerca de ser imitadores, pero no de algún actor o de alguna actriz famosa o alguna celebridad de moda. No, en esta mañana estaremos hablando de nuestro llamado a ser imitadores de Dios. De hecho, ese es el título del mensaje de esta mañana, imitadores de Dios. Ahora, ya en las semanas anteriores hemos hablado de cómo los creyentes tenemos el deber de ser espejos de Dios que contemplan y a su vez reflejan su gloria, y luego entonces al mirar esta gloria de Dios, nosotros seremos transformados en la imagen de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, esta no es la única indicación que recibimos como creyentes para cultivar en nuestras vidas la imagen del Hijo de Dios, sino que tal como citábamos la semana anterior en la Biblia, en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 1 y 2, nosotros podemos leer: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De este versículo que acabamos de leer, nosotros aprendimos la semana anterior que nuestra labor, nuestro deber es imitar el carácter de Dios, y este carácter se ve reflejado en la vida de su Hijo Jesucristo, y Él nos demostró su amor, nos demostró su carácter por medio de su sacrificio en la cruz. Sin embargo, hay quienes pudieran pensar o pudieran decir que imitar a Dios o la imagen de su Hijo Jesucristo es sencillamente algo imposible. Y en efecto hay algo de verdad en esta afirmación. Nosotros no podemos ser espejos de Dios y tampoco podemos imitar su carácter si no es por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ayuda, nos dirige, nos exhorta y nos capacita para que la vida de Cristo sea formada en nosotros. Si no es por la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, simplemente no podemos imitar a Dios. Ahora, ante esta duda que pudiéramos plantearnos, la pregunta en esta mañana sería: ¿es posible realmente imitar al Señor? ¿Realmente es posible imitar a Dios? Y una vez más el apóstol Pablo, inspirado obviamente por Dios, nos da la respuesta a esta interrogante. Acompáñeme por favor en su Biblia o lea por favor su pantalla. El texto que estaremos estudiando y repitiendo a lo largo de este mensaje está en la epístola de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1,
un versículo por demás corto que dice de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora bien, para el ojo inexperto, esta declaración pudiera parecer un tanto arrogante: sed imitadores de mí. Sin embargo, no hay ningún asomo de orgullo o de vanidad cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, y esto no es por algún mérito en sí del apóstol o algo que haya en él, sino que se debe por la persona que él está imitando. Cristo Jesús es el ser más humilde del universo, y si Pablo ha de imitarlo correctamente, entonces también debe imitar su humildad. No obstante, no nos concentremos en esta hora tanto en la intención de esta declaración, la cual, como ya decíamos, no fue escrita por orgullo, sino que debemos concentrarnos en el mensaje que quiere transmitir aquí el apóstol. Acerca de este texto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, nosotros podemos aprender tres cosas. Primero, que debemos ser imitadores de Cristo. Segundo, que podemos tener ejemplos piadosos dignos de imitar porque imitan la vida de Cristo, tal como lo hiciera Pablo. Y tercero, que si alguien como Pablo, con todos sus antecedentes, puede ser imitador de Cristo, entonces no hay razón para que nosotros no podamos hacerlo, para que nosotros no podamos imitar correctamente a Dios. Ahora bien, en cuanto a sed imitadores de Cristo, el cual es el primer punto, nosotros podemos decir que es un llamado que todos los creyentes asumimos cuando aceptamos a Jesús como el Señor de nuestra vida. Es, por decirlo de algún modo, algo que va implícito en el compromiso que hemos hecho. Es un deber inalterable del que nosotros no podemos escapar, del cual nosotros no podemos prescindir, y lo tenemos que cumplir si queremos realmente ser llamados cristianos, si realmente queremos ser hijos de Dios. Luego entonces surge la pregunta: ¿en qué debo imitar yo a Cristo? Acerca de lo cual ya estuvimos hablando la semana anterior, y dijimos ahí que nosotros debemos imitar el carácter de Cristo, el cual nosotros encontramos depositado en las páginas de la Escritura, en la Biblia, y es en ella en donde nosotros podemos conocer y aprender más acerca del carácter del Señor. Las páginas de la Biblia son la fuente más confiable de la cual nosotros podemos aprender del carácter de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que esta forma de conocer al Señor y aprender acerca de Él y aprender de su carácter es la más confiable y la más veraz. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, reprendiendo sí a aquellos religiosos, pero diciendo la verdad, dijo lo siguiente en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, si sabemos leer medianamente bien y tenemos acceso a una Biblia, entonces no tenemos excusa para no conocer correctamente al Señor y ser imitadores de Cristo. Sin embargo, esta no es la única forma en que nosotros podemos llegar a ser imitadores del Señor, sino que de hecho el apóstol Pablo, en el texto que estamos estudiando en esta mañana, también dice lo siguiente: ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y dijimos ya que en esta declaración no hay ningún orgullo. Pablo no está declarándose aquí como el máximo exponente del cristianismo, ni está poniéndose como alguien superior a Cristo, no. Él no está diciendo que es un nuevo camino, o que tiene una mayor verdad, o que en seguirlo a Él hay verdadera vida.
No, Pablo no está diciendo nada de esto. Pablo solo está declarando que nosotros deberíamos seguir a Cristo del mismo modo que Él lo está haciendo. Cristo, el Cristo al que Pablo sigue, sí es el camino, es la verdad y es la vida. Y Pablo solo es un seguidor más, alguien que está trabajando y que se esfuerza por ser un buen imitador de Dios. En otras palabras, nosotros podemos decir que en Pablo tenemos un buen ejemplo y una buena guía para ayudarnos en nuestro llamado a ser imitadores del carácter del Señor. Y es cierto, hermanos, que nadie es perfecto excepto Dios. Sin embargo, sí podemos encontrar a lo largo de la historia una lista bastante nutrida de mujeres y hombres piadosos que pueden ser dignos de ser imitados. Y esto digo que son dignos de ser imitados, no por sus méritos o por sus logros o por todo lo que ellos hayan alcanzado, no, sino que son dignos de ser imitados porque estas personas tuvieron una vida esforzada en imitar el carácter de Dios. Lo que nosotros debemos mirar e imitar de ellos es su amor por Dios, su entrega por las cosas del Señor, su carácter piadoso como el de Cristo y sus sacrificios por el avance del reino de los cielos. En otras palabras, todo lo que es bueno y digno de imitación en estas personas es porque nos habla, nos refleja y gira en torno a la persona de Cristo. Todos nosotros, de hecho, ya sea ahora o en algún momento de nuestras vidas, tuvimos héroes. Esos personajes a los que nosotros admirábamos y que anhelábamos ser como ellos. Y por tal motivo nosotros imitábamos su vestimenta, su conducta e incluso hasta su forma de hablar. Hacíamos de hecho todo lo posible para parecernos a ellos. Y sin embargo, quisiera preguntarles en esta mañana, ¿cuál fue el último héroe de la fe al cual admiraron? ¿Cuál fue aquel personaje de la Biblia cuyo testimonio los dejó tan impactados que les animó y les instó a seguir mejor y más plenamente al Señor? ¿Quién fue ese personaje de la Biblia? Es verdad que muchas veces las historias que encontramos aquí contenidas en estas páginas nos motivan, nos sorprenden e incluso nos hacen llorar, pero lo cierto es que muy pocas veces hemos visto a estos personajes cuya vida y testimonio quedó grabado en la Escritura como un motor que nos impulsa a estar más comprometidos con el Señor y a ser mejores imitadores de Cristo. Muy pocas veces los vemos de esa manera. Cada una de las historias que encontramos a lo largo de la Biblia está ahí, no para dejarnos un mensaje moralista o una bonita lección de escuela dominical. No, para nada. De hecho, la Biblia contiene en sus páginas la vida y testimonio de estos hombres y mujeres para impulsarnos a amar más y amar mejor al Señor, tal como muchos de ellos lo hicieron, y a ser mejores imitadores del carácter del Señor. Para eso tenemos nosotros la Biblia. Estos ejemplos de creyentes cuyas vidas pueden servirnos como motivación para anhelar buscar más del Señor y para parecernos más a Él. De hecho, no es algo exclusivo de la Biblia. Son incontables los testimonios de los que nosotros podemos leer y de los que nosotros podemos escuchar, de estos hombres que a lo largo de la historia sirvieron y dedicaron y entregaron su vida para seguir al Señor. Juan Bushan, Jonathan Edwards, Martín Lutero, David Brainerd, Charles Finney, Moody, Calvino, Spurgeon, David Livingstone, solamente son algunos pocos de estos fieles creyentes cuya vida y testimonio puede servirnos como estímulo para que nosotros busquemos más del Señor, para que nosotros podamos imitarlo correctamente. Sin embargo, algunos de ustedes pudieran argumentar:
que todo este asunto de leer y estudiar y conocer más acerca de todos estos personajes y de todas estas personas es trabajo de los ministros y de los pastores, y hay, de hecho, parte de razón en este asunto. Todo líder y pastor debe estudiar, sí, y prepararse correctamente para instruir a las ovejas, y sin embargo, esta labor, este estudio no es algo exclusivo solamente de pastores. Dijimos ya que el llamado de imitar a Dios es un llamado para todos sus hijos, para todos nosotros, no solamente para los pastores. ¿Acaso solo los pastores han sido perdonados de sus pecados? ¿Solo los líderes han sido lavados por la sangre de Cristo? ¿La promesa de vida eterna es exclusiva de los ministros que se preparan? Y todas las respuestas a estas preguntas es no. Por supuesto que no. Todos los verdaderos creyentes, de hecho, hemos recibido estos regalos, y del mismo modo todos nosotros hemos recibido también el llamado a ser imitadores de Dios. Y para cumplir con este llamado, la vida y testimonio de otros está a nuestro alcance cuando leemos sobre ellos, ya sea en la Biblia o fuera de ella. Para ver, de hecho, la importancia de este aliento que nosotros podemos recibir por medio de la lectura, retomemos el ejemplo del apóstol Pablo. Hemos dicho ya en otros mensajes que durante su ministerio él fue a parar a la cárcel en varias ocasiones. Por causa de la predicación del Evangelio, él estuvo en prisión muchas veces. Ahora bien, si usted estuviera en esta misma posición, en constantes prisiones debido al Evangelio, y tuviera la posibilidad de escribir a un amigo y pedir algo para hacer más llevadero su encarcelamiento, la pregunta es, ¿qué pediría? Algunos seguramente pedirían una cama más confortable, o una buena comida, o dinero para poder hacer algunas compras dentro de prisión, e incluso algunos pedirían algún método para poder escapar. Sin embargo, ¿qué fue lo que pidió Pablo cuando estuvo en prisión? ¿Qué fue lo que pidió el apóstol? Acompáñeme por favor en su Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. En esta sección de la Biblia nosotros podemos leer lo siguiente: cuando vengas, aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo, cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. En primera instancia, Pablo pide que se le lleve su abrigo, lo cual es comprensible debido a que las noches en prisión seguramente no son para nada cálidas y confortables. No obstante, a la par del confort, ¿qué es lo que pide Pablo a su amigo Timoteo? Tráeme mis libros. Recordemos, hermanos, que la Biblia aún no estaba terminada, aún no terminaba de escribirse en aquel entonces. Así que en todo caso, algunos de esos libros quizás sí fueran lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Sin embargo, ¿qué puede haber tan importante ahí que aún en medio de prisiones Pablo pide que le lleven sus libros? ¿Qué había tan importante? ¿Cuál era el contenido de estos libros que para Pablo era primordial, al mismo nivel que un abrigo para cubrirse, que le llevaran sus libros? ¿Qué había tan importante ahí? Y lo cierto, hermanos, es que nosotros no conocemos el contenido de aquellos escritos que pedía ardientemente el apóstol que le llevaran. No obstante, de hecho, no sería de extrañar que en ellos, en estos libros, estuvieran contenidas las historias de aquellos que también habían seguido a Cristo y cuyo testimonio servía de ánimo, de ejemplo y de fortaleza para el apóstol Pablo. No sería para nada raro. Ahora bien, un ejemplo más acerca de esto también podemos encontrarlo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13, en donde leemos lo siguiente: en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Timoteo era como un hijo para el apóstol Pablo. Era un creyente más joven al cual Pablo todavía había tomado como pupilo y lo llevó con él en algún viaje misionero, y más adelante fue constituido como pastor en una de las iglesias que se había fundado en esos viajes. Ahora, al escribir consejo a este alumno, uno pensaría que, como pastor, Pablo le diría que la enseñanza sería lo primordial. No obstante, la instrucción, la enseñanza, queda en tercer lugar en una lista de 3 cosas que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo. En el puesto número 2 es exhortar, o de una manera más comprensible, dar ánimo a los hermanos. Y esta es una tarea importante, sí, pero no es la más importante de acuerdo al consejo de Pablo. Esto no es lo primordial, no, sino que de hecho el número 1, en el primer lugar de la lista de consejos que da el apóstol Pablo a un amigo, a Timoteo, es la lectura. Ahora, alguno podría decir, Pablo era un adicto a leer, y aunque pudieran tener algo de razón en ello, tanto su consejo como su propio testimonio nos da pauta para comprender cómo la lectura de aquellas vidas del pasado nos sirve de ánimo y de ejemplo para los creyentes de hoy. Las historias de los que nos antecedieron en el camino del Señor nos deben impulsar a imitar a Cristo del mismo modo en que ellos lo hicieron. Por lo tanto, nosotros podemos hoy en día echar mano de los testimonios de aquellos creyentes del pasado para animarnos e imitar su compromiso y su determinación para seguir y ser imitadores de Cristo. Una vez más, leamos este texto en una versión distinta. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Ahora bien, generalmente cuando leemos este texto y conocemos algo de aquel que lo escribió, de Pablo, solemos pensar en que él viajó miles de kilómetros predicando el Evangelio, que él lo dejó todo para seguir a Cristo, que él fundó muchas iglesias a lo largo de su ministerio y que de hecho él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Sin embargo, no siempre fue así en la vida de Pablo. Es bastante conocida su historia y es bastante conocido que antes de ser el apóstol de los gentiles, él fue el perseguidor de la iglesia. No obstante, Dios lo tocó, lo moldeó y lo transformó hasta que su propósito fue cumplido en su vida. Eso fue lo que el Señor hizo con Pablo. Y es posible que hoy tú sientas que estás muy lejos de ser un verdadero creyente que imita el carácter de Dios. No obstante, debemos recordar que aquel que transformó a Pablo también puede transformarte a ti y puede transformarme a mí. Dios puede transformar nuestra vida, puede darnos fortaleza en contra de aquellos vicios que nos consumen, puede ayudarnos en el compromiso para poder ser mejores seguidores del Señor, puede formar su carácter en nosotros. En el Señor hay esperanza, Él puede formar su carácter en nuestra vida. No es demasiado tarde. No eres un caso perdido, no hay nada imposible para el Señor si nosotros realmente queremos seguirlo, tal como el apóstol Pablo escribiera en otra carta, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Hermanos, debemos imitar a Cristo. Podemos tener ejemplos piadosos
de hombres y mujeres que nos ayuden a cumplir con este propósito. Y no hay ninguna persona, por más pecadora que sea, que no pueda ser tocada y alcanzada y transformada para que su carácter se parezca al carácter de Dios. Ahora bien, ya para terminar, como punto final, podemos decir en esta mañana que la meta del Evangelio no es para nada hacerte rico o cumplir tus sueños o que tú tengas una vida libre de problemas. La verdadera meta de las buenas nuevas es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Cristo en nosotros, como dice la Escritura, es la esperanza de gloria que tenemos. Y a veces quisiéramos que para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros, no tuviéramos que hacer realmente nada, que esto fuera más sencillo, tal como Eva en Edén, a quien engañaron diciéndole que solamente con comer un fruto, esto sería más que suficiente para parecerse a Dios, para ser como Dios. Nosotros quisiéramos que fuera así de sencillo. Y sin embargo, esto no sucede de la nada. El carácter de Dios no se forma en nosotros de manera espontánea, no. Para que la vida de Cristo sea formada en nuestras vidas, debemos tener el seguirlo como prioridad para nosotros cada día. No solamente los domingos o los días que hay servicio o que hay reunión, no, sino que todos los días el seguir a Cristo debe ser nuestra prioridad. La vida cristiana, de hecho, es una vida de acción y el carácter de Cristo se forma en nosotros con trabajo, con esfuerzo y con esmero. Es verdad que el Espíritu Santo nos dirige y nos ayuda y nos capacita para que nosotros llevemos frutos, pero son nuestras acciones, es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros llevamos a cabo, son nuestras obras lo que dejan entrever que en efecto el carácter de Dios se está formando en nosotros. Una vez más, la vida del creyente es una vida de acción, es una vida de acciones, y nuestra fe y el carácter de Cristo formado en nosotros se demuestra con lo que hacemos. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 11 y 13, nosotros podemos leer: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Todo esto son acciones, son obras que nosotros tenemos que hacer, sí, dirigidos y ayudados por el Espíritu del Señor, pero son nuestras acciones lo que demuestran que el carácter de Cristo se está formando en nosotros. De otra manera, ¿cómo podríamos saber o cómo podríamos decir realmente que el carácter de Dios se está formando en nuestras vidas? ¿Cómo podríamos decirlo si nunca damos oportunidad a mostrarlo por medio de nuestras acciones? Si las personas que te rodean tuvieran que responder a la pregunta: ¿es Dios real? Basados únicamente en tu testimonio, en aquello que ellos pueden ver en tu vida, ¿qué es lo que estas personas responderían? Si nuestro llamado es el de ser imitadores de Dios, imitemos entonces su carácter de tal manera que las personas puedan ver tu vida y puedan decir: creo que Dios existe porque lo veo reflejado en ti. Veo su amor en tus palabras y veo su bondad en la forma en que tratas a los demás. Creo que Dios existe porque veo su paciencia cada día cuando las cosas no salen bien y veo la misericordia de Dios en ti. Veo su compasión reflejada en tu mirada y veo la gracia de Dios en tu vida. Veo a Dios formándose en ti y por lo tanto puedo decir: creo que Dios existe. Hermanos, seamos espejos que reflejan la gloria de Dios y seamos creyentes que imitan el carácter de Cristo. Con esto en mente, terminemos en esta mañana y hagámoslo con una oración.
Gracias, Señor, te damos en esta hora, primero que nada, por tu palabra y por la oportunidad de escucharla y, en mi caso, de predicarla. Te damos gracias. Y quiero pedirte en esta hora, Señor, por mis hermanos y por mi vida, para que nos ayudes a poder reflejar tu gloria, poder reflejar tu carácter, Señor. Ayúdanos a ser realmente espejos que reflejan el carácter de la vida de tu Hijo para los demás. Que otros puedan ver este carácter reflejado en nosotros, no por nuestra bondad o porque nosotros seamos alguien especial, sino porque tu Espíritu continúa trabajando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser buenos imitadores tuyos cada día, a imitar cada una de esas partes de tu carácter, a imitarte, Señor, de tal manera que la gente pueda verte en nosotros, pueda verte en nuestro testimonio, que la gente pueda verte, Señor, a través de nuestras vidas. Esto es lo que queremos pedirte en esta hora, Señor. Ayúdanos a poder realmente ser espejos tuyos e imitadores tuyos. Esta es nuestra petición y una vez más te agradecemos por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.